con esta congruencia de triángulos vamos a ver la aplicación de esa congruencia. O sea, teoremas que son pues consecuencia de la congruencia de triángulos. Fíjate, el primero que vamos a ver es el teorema de la bisectriz de un ángulo. Teorema de la bisectriz de un ángulo. Es de esta manera. Todo punto de la bisectriz equidista de los lados del ángulo. A ver, muchachos. Equidista. Aquí, equidista. ¿Qué quiere decir equidista? La primera parte, equi, igual. Dista, distancia. O sea, igual distancia. Cuando yo hablo de equidista, igual distancia. ¿De dónde está la igual distancia? De los lados del ángulo. ¿Pero qué cosa? Cualquier punto de la bisectriz. Entonces, fíjate. Tenemos un ángulo ABC. Representemos el ángulo. Ahí está. ¿Está bien? ¿Y qué era la bisectriz? Un rayo que divide a ese ángulo en dos ángulos congruentes. Vamos a trazar la bisectriz. OP es una bisectriz. Ahí está, chicos. OP bisectriz. Hasta ahí estamos bien. Lo primero que puedo afirmar es que este ángulo es congruente con este ángulo. ¿De acuerdo? Lo primero que podemos afirmar. O sea que el ángulo ABP con el ángulo CBP son congruentes. Ahora, ¿qué dice el teorema? Todo punto de la bisectriz. O sea, ustedes van a ubicar cualquier punto en esta bisectriz. Sabe que el rayo se va hasta el infinito y más allá. Vamos a considerar entonces en el rayo un punto. Por ejemplo, que sea el punto Q. ¿Está bien? Ahí está. Cuando digo distancia de un punto a una recta o a un segmento, hay que trazar una perpendicular. O sea, de este punto Q debo trazar perpendicular, así como si fuese altura, allá. También debo trazar perpendicular aquí. ¿Está bien? Y según el teorema, esos dos segmentos miden igual. Veamos. ¿No? Ahí dice. Q es un punto, ¿está bien? Ahí está. Tal que QR perpendicular a BA. Hay que trazar QR perpendicular a BA. QS a BC. Pero R y S pertenecen a esos rayos. Así. ¿Ya cuenta? Bacán. En este caso, quiero que por favor ustedes observen este triángulo de acá. Y este otro triángulo. ¿Serán congruentes? Sí. Profesor, pero ¿por cuál es el criterio en el cual estos dos triángulos van a ser congruentes? ¿Será por el postulado o por los teoremas? O quizás por el corolario. Hay que ver los elementos comunes en ambos. Fíjate. Alfa, este es el lado común. Ahí está bien. Y esta parte sería 90 menos alfa. El otro, el de abajo. Alfa, el lado común, y esto de acá 90 menos alfa. Si tú te das cuenta, estos dos triángulos son congruentes, pero por el teorema ALA. Por el teorema ALA. Pero justamente de esa congruencia de triángulos se va a llegar a ver los teoremas, ¿no? Ahí está la congruencia de los triángulos por el teorema ALA. Ahora voy a suponer que estos segmentos tienen longitudes todos diferentes, ¿no? Todos diferentes. Mira, mandamos ahí. ¿Eh? Que este segmento mida Y, esto mida X, esto mida A y el otro mide B. Pero por la congruencia, ¿qué debes saber tú? Por ejemplo, aquí, al ángulo alfa le corresponde ¿quién? Claro, el que mide Y. Y al ángulo alfa acá, ¿quién le corresponde? X. ¿Qué debe pasar con ellos? Deben ser iguales. Igual acá. A la hipotenusa, o perdón, a este ángulo que es 90 menos alfa, ¿qué le corresponde? A. Y aquí, B. ¿Cómo deben ser ellos? Iguales. A igual a B. O sea, en estos dos triángulos rectángulos, estos dos segmentos miden igual, así como ellos también. Ojo, la bisectriz es un eje de simetría. Si tú, por ejemplo, esta figura lo tienes hecho con papelito y que BQ sea el doblez, si tú doblas según BQ, esta parte con esta parte encajan, ¿no? Encajarían. Por eso se llama eje de simetría también. Entonces se va a cumplir esto, muchachos. ¿Está bien? Ahora, si tú ubicas un punto por acá y trazas perpendiculares a los lados, tienen que ser de igual longitud.
¿Puedo ubicar más aquí, profesor? Sí, perpendiculares miden igual. O sea, para cualquier punto de este rayo se va a cumplir esa propiedad. ¿Está bien? Ese es el teorema de la bisectriz. Listo, chicos. Ahora vamos a pasar a otra aplicación. Está sencillo, ¿no? Hasta ahí está sencillo. Todo esto está sencillo, no te preocupes. Ya. Ahora vamos a ver otro teorema. A ver. Teorema de la mediatriz de un segmento. ¿Qué era la mediatriz? A ver, ¿la mediatriz será segmento, será rayo o será recta? Bien, la mediatriz es una recta. Es una recta. Entonces, la mediatriz era la perpendicular, la recta perpendicular que se va a trazar en el punto medio de un segmento. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Todo punto de la mediatriz de un segmento equidista de los extremos del segmento. A ver, todo punto de la mediatriz. Ya puedo ubicar cualquier punto de la mediatriz del segmento. Equidista, ¿qué significaba esto? Igual distancia, ¿sí o no? Bacán, igual distancia. ¿De dónde? De los extremos del segmento. ¿De acuerdo? De los extremos del segmento. Allá. Entonces, ¿qué hacemos acá? Fácil, ¿no? Dado el segmento, a ver. Ahí está. Tracemos la recta mediatriz. La recta mediatriz sería así. Primero ubicas el punto medio de AB y por M trazamos una recta, pero que sea perpendicular con AB. ¿No? Ahí está. ¿Hasta ahí estamos bien? Bacán. Esa recta, muchachos, esta recta también va a ser eje de simetría. Es por ello que se va a cumplir esta condición, ¿no? Esta condición. ¿Cuál? Que si nosotros acá ubicamos cualquier punto, vamos a ver, P es un punto de L. Ese punto P puede estar ubicado en todo este conjunto, o también puede estar en este conjunto. Como es una recta, en cualquier punto de la recta. Todo lo que tú quieras, donde quieras, pero que sea mediatriz. Vamos a ubicar en un punto que nosotros generalmente utilizamos, en la parte de arriba, ¿ya? Entonces, ese punto lo vamos a unir con los extremos A y B. Vamos a unir para formar triángulo, ya está. Ahora, quiero que analices esta pareja de triángulos que se ha formado. Acá hay un triángulo y acá hay otro triángulo. ¿Te das cuenta, no? Acá hay un triángulo y acá hay otro triángulo. Habrá congruencia de triángulo, de hecho que a simple vista así se ve la congruencia. Ahora, quiero saber si son congruentes por el postulado o por los teoremas. Ahí hay que ver los tres elementos comunes. A ver, fíjate este triángulo. M, 90, y el lado común, que sería MP. Aquí también. M, 90, y el lado común, que sería MP. Si te das cuenta, es lado, ángulo, lado. Aquí también, lado, ángulo, lado. ¿Hay congruencia o no? Sí, pero ¿por cuál? Excelente, por el postulado LAN. Ahí está. AMP es congruente con BMP por el postulado lado, ángulo, lado, ¿no? ¿Entiendes? Sí, mira, lado, ángulo, lado. Acá, lado, ángulo, lado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos afirmar si son congruentes? Utilizar la correspondencia. ¿Cuál es esa correspondencia? Cuando son congruentes, nosotros igualamos elementos. Pero para ello, primero nosotros colocamos así. Que esto de acá mida X, que esto mida Y, porque todavía no sé si miden igual, que sea alfa y beta. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Por ejemplo, a 90 le corresponde el que mide X. A 90 le corresponde el que mide Y. Entonces, X con Y son iguales. A PM le corresponde alfa, aquí también le corresponde alfa. Entonces, alfa y beta miden igual. Prácticamente, como los triángulos son rectángulos, ¿no? Las hipotenusas miden igual y los ángulos correspondientes a estos catetos también miden igual. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Eso, pues, chicos. Ahora, quiero que observes APB. Si X es igual a Y, ¿qué tipo de triángulo es? Claro, es isósceles. El triángulo es isósceles. ¿Está? Es isósceles. Por eso que alfa es igual a beta. ¿Está bien? Ese es el teorema entonces de la mediatriz. Como puede ver,
también esta recta es un eje de simetría. Ya, hasta ahí vamos bien, ¿no? Los teoremas están sencillos. Este capítulo, sobre todo en la parte teórica, se ve fácil. Eso hay que saberlo utilizar en los ejercicios. Cuando vean mediatriz, hay que pensar en formar el triángulo isósceles. Cuando tengo bisectriz, debo estar trazando perpendiculares a los lados para poder igualarlos. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver el teorema de los puntos medios. Este teorema lo vas a usar en todo triángulo, pero para ello vas a tener como condición el punto medio de un lado. Punto medio de un lado. Y de ese punto medio lo que tú vas a hacer es trazar una recta paralela a un segundo lado. Cuando tú trazas una recta paralela a un segundo lado, esa recta al tercer lado lo va a cortar siempre en el punto medio. Ese es el teorema. Veamos el enunciado. Toda recta trazada por el punto medio de un lado, es lo que te había dicho yo, en el triángulo, paralela a otro lado, ese es el segundo lado, interseca al tercero en su punto medio. Más o menos gráficamente sería así. Tengo el triángulo. ¿Ya? No importa el triángulo, por favor. ¿Ah? Puede ser isósceles, equilátero, escaleno, rectángulo, oblicuángulo, isóplegro, oxigonio, lo que sea. No importa. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar el punto medio de un lado. La clásica, ¿no? ¿Punto medio de dónde? De AB. Ahí está. Y por ese punto medio lo que tú vas a hacer es trazar paralela a un segundo lado. La paralela lo puedes trazar a la base AC, así. O también puedes trazar paralela a este lado BC, de esta manera. ¿No? Así. Allá, ¿puedo trazar paralela a cualquiera de esos dos lados? Claro, paralela a uno de ellos. Entonces yo lo que voy a hacer es trazar paralela al lado AC. Voy a trazar una recta paralela a este lado, de manera que aquí lo va a cortar, ahí dice, mira, ve, lo va a cortar ¿en qué punto? En el punto N. Bueno, ahí está la recta y lo va a intersectar en el punto N. ¿Está bien? Es paralela, lo intersecta en el punto N. Ahora, aquí estos dos segmentos que aparecen aquí, ahí está, estos dos segmentos que aparecen aquí, dice que deben ser de igual medida. Primero, colocamos BN que mida X y CN mide Y. Ahí está. ¿Qué dice el teorema? Si por el punto medio tú trazas una paralela a un segundo lado, el tercero queda bisecado, o sea, X con Y miden igual. ¿Te das cuenta? Ese es el teorema. ¿De acuerdo? Ese es el teorema. Ahora, fíjate acá el segmento cuyos extremos son los puntos medios de estos dos lados. MN, ¿ve? Punto medio aquí, punto medio aquí. Este segmento es conocido como base media. La base media del triángulo es el segmento cuyos extremos son los puntos medios de dos lados. Ahí está. MN es la base media ¿de quién? Obviamente de AC. Yo te pregunto, ¿cuántas bases medias tiene un triángulo? Vamos, piensa, ¿cuántas bases medias tiene un triángulo? Muy bien, es como te preguntara cuántos lados tiene un triángulo. Porque MN es la base media de AC. El triángulo tiene tres lados. Por lo tanto, un triángulo tiene tres bases medias. Profesor, ¿pero cómo sería la base media de AB? La base media de AB, ubica punto medio acá, pues hijo. Punto medio acá y punto medio acá. Acá hay una base. ¿Cómo sería el punto medio de BC? Ubica punto medio aquí y punto medio allá. Ahí está. Si une los tres puntos medios, vas a formar un triangulito. ¿De acuerdo? El triangulito tiene tres lados. Entonces, todo triángulo tiene tres bases medias. ¿Está bien? Y ese triángulo que se forma por los puntos medios, cuyos vértices son los puntos medios, se llama triángulo mediano. ¿Está bien? Triángulo mediano. Ya más detalles sobre ese triángulo mediano vamos a ver nosotros en el capítulo de puntos notables, posteriormente. Y hay un montón de teoremas ahí. ¿Entiendes el teorema de los puntos medios? Bacán. El siguiente teorema tiene que ver con esto. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces el siguiente teorema. Ya. Como tiene que ver con esto, el siguiente teorema se va a llamar
Teorema de la base media en el triángulo. Ya te dije que el triángulo tiene 3 bases medias. Lo que pasa es que aquí ya no vas a trazar una recta, sino es un segmento. La base media es un segmento. Entonces, para un triángulo, ¿qué es la base media? El segmento cuyos extremos son los puntos medios de 2 lados. Entonces, ¿qué dice el teorema de la base media? Ese segmento, cuando tú unas los puntos medios, siempre va a ser paralelo a la base o al lado correspondiente. ¿Te acuerdas que era correspondiente? Siempre es el opuesto. ¿De acuerdo? Va acá. Y no solamente va a ser paralelo, por algo se llama base media. Su longitud va a ser la mitad de ese lado correspondiente. Más o menos el enunciado es de esta manera. En todo triángulo, una base media es paralela al tercer lado. Profesor, ¿pero por qué tercer lado? Porque al tener la base media ya estás lados. Estás ubicando los puntos medios de 2 lados, primer y segundo lado. ¿Y a quién es paralela? Al tercer lado. Y la longitud es la mitad de él. Profesor, pero no la entiendo. No te preocupes, hijo. Mira, aquí está. Triángulo, puntos medios, M con N. Y vamos a colocar sus longitudes, N. ¿Cuál es base media? Cántala, cántala. Excelente. El segmento MN es base media. Y trazamos el segmento. Esa es la base media. Entonces, ese segmento que está acá, es la base media. ¿De quién es la base media? De AC. Ojo a, esta es una sola base media, pero ¿tiene cuántas bases medias el triángulo? 3. ¿Qué dice el teorema? Que esa base media es paralela a la base. Y si es paralela, mira, ahí está, no te olvides, paralela. Si es paralela, el ángulo A mide igual que el ángulo M. El ángulo C mide igual que el ángulo M. ¿Eso viene a ser cuál? ¿Por ángulos qué? Correspondientes. Vamos a colocar uno de ellos. Ahí está. Cuando te hablen de base media, ten en cuenta que estos ángulos siempre miden igual. Puede ser M con A o N con C. Depende del ejemplo. Ahora, como teorema, se va a cumplir lo siguiente. Que la base media siempre es la mitad de esta base. Ahí está. MN es igual a AC entre 2. Entonces, sus longitudes. Uno será, por ejemplo, X. El otro, ¿cuánto sería? 2X. Ahí va. ¿Te das cuenta? Ya, eso es lo que vamos a usar nosotros. Hay una diferencia entre el teorema de los puntos medios y de la base media. Tengan en cuenta, ¿ya? Casi lo mismo, ¿no? Casi lo mismo. Ya, ¿quedó claro? ¿Esto se usa en qué? En todo triángulo. Bien. Seguimos. ¿O se cansaron? Todavía. Estamos avanzando rápido porque aquí ya la pizarra está en su computadora de todos ustedes, está en su laptop. Es más fácil porque ya los dibujos lo tienen. Es más fácil porque ya no es necesario estar escribiendo, ¿no? Pero realizar todo esto es difícil. Para que llegue a ustedes es difícil. Es bastante, ¿no? Es bastante hacer este trabajo, es demasiado. Para que pueda dictarles a ustedes, el trabajo se ha hecho durante la semana, ¿no? Diario se avanza un triángulo, otro triángulo y otro triángulo para que pueda llegar bien a usted. ¿De acuerdo? Muy bien. Es por ello, chicos, que deben llegar temprano acá a las clases. Deben estar presentes acá temprano, no perderte la teoría, porque si te pierdes acá, posteriormente va a ser complicado. Muy bien, continuamos. Continuamos. Terminó el comercial. Seguimos. Ya, fíjate. Teorema de la menor mediana en el triángulo rectángulo. ¿Cómo que menor mediana, no? Menor mediana. Teorema de la menor mediana. Lo que pasa, muchachos, que en cualquier triángulo, no solamente triángulo rectángulo, se va a cumplir lo siguiente. La longitud de sus lados, en cualquier triángulo, son inversamente proporcionales a las longitudes de sus líneas notables correspondientes. De repente no me entiendes, ¿no? Vamos a suponer que tienes un triángulo de lados, a ver, mentalmente, de lados 5, 6 y 7. Un triángulo cualquiera, ¿ya? De lados 5, 6 y 7. Es escaleno. Excelente, es escaleno. Por lo tanto, ese triángulo, por ejemplo, va a tener 3 alturas, los cuales tienen diferentes longitudes. Por lo tanto, habrá altura mayor, altura menor y altura intermedia.
¿hacia qué lado debo trazar la menor altura? ¿O hacia qué lado debo trazar la mayor altura? Profesor, se supone que es al menor y al mayor. No, por eso te digo, en todo triángulo, los lados son inversamente proporcionales a la longitud de sus líneas notables correspondientes. O sea, si te piden la mayor altura, tienes que buscar el menor lado, porque es inverso. Allá, profe, o sea que si me piden la menor altura, tengo que buscar el mayor lado. Así es. ¿De acuerdo? Si quiero entonces en ese ejemplo que te dije, la mayor altura, busco el lado 5, el menor. Quiero la menor altura, busco el mayor lado, que mide 7, y así. Pero en un triángulo rectángulo es sencillo, pues chicos. En un triángulo rectángulo nosotros podemos ver cuál es el mayor lado, la hipotenusa. La menor mediana, porque no solamente con altura, con mediana también, sería relativa a la hipotenusa. O sea, así. Todo triángulo rectángulo, la longitud de la mediana relativa a la hipotenusa, ¿ven? Esa es la menor mediana. ¿Por qué la hipotenusa? Porque es la menor mediana. Es igual a la longitud de la hipotenusa entre 2, ¿no? A mitad de esa longitud. Es de esta manera, miren muchachos. Primero tengo el triángulo rectángulo ABC recto en B. Lo voy a representar. Ahí está. Aquí, ¿cuál es el mayor lado? AC, la hipotenusa. La menor mediana debe ser relativa acá, ahí. Profe, la menor altura, ahí también. La menor bisectriz, ahí también. Allá. Así es. A ver aquí, ¿cuál es el cateto menor a simple vista? AB, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, si yo trazo acá mediana, esta mediana sería la más grande. ¿Por qué? Porque este es el lado menor. Si yo trazo bisectriz, esta bisectriz sería la más grande del triángulo. ¿De acuerdo? Y así, ¿no? Con altura también, pero en este caso la altura vendría a ser el cateto. Vamos a trabajar con mediana. Trazo entonces la mediana. BM que sea mediana, ahí está. A ver chicos, si BM es mediana, ¿qué debe pasar? Que M debe ser punto medio de AC. Ahí. ¿Está bien? AM igual a MC, voy a colocar a M y BM va a ser X. Ahí está. Pero cuando es triángulo rectángulo, ¿sabes qué se va a cumplir? ¿Qué dice el teorema? Que la mediana, esto que está aquí, siempre mide, esto de acá, siempre mide la mitad de la longitud de la hipotenusa. La hipotenusa mide 2m, la mitad, ¿cuánto sería? O sea que la mediana también es igualito que estos dos. Así es, ese es el teorema, chicos. Ahí está. ¿Qué se cumple? Que X es igual a M. Ahora, quiero que por favor razonemos un poquito, no mucho. Si X mide igual que M, ¿qué tipo de triángulo sería BMC? Isósceles. O sea, el ángulo aquí se debe repetir. Basta tener un ángulo, puedes hallar todos los ángulos entonces. Vamos a suponer que eso sea, por ejemplo, 10. ¿Aquí cuánto sería? 10. ¿Por aquí cuánto sería? 80. Profe, aquí 80. ¿Por qué 80? Porque esto es 10. O sea, no solamente este va a ser isósceles, sino el otro también. Los dos triángulos parciales van a ser isósceles, pero no congruentes, ¿ah? Por si acaso. Cuando tú trazas la mediana, esa mediana mide la mitad de la hipotenusa. O me igualas estos tres, siempre, me iguala los tres. ¿De acuerdo? Los tres. Basta que dos de ellos midan igual, el tercero también. Siempre estos dos triángulos van a salir isósceles. Voy a colocarlo, no te preocupes, ahí está, ¿ve? Alfa, alfa, 90 menos alfa, 90 menos alfa. O sea, basta conocer un ángulo, conoces toditos. Es más, por ejemplo, este ángulo vale ¿cuánto? 2 alfa, ¿no? Sumando, alfa más alfa, 2 alfa. Es más, este punto, ¿cómo se llamaba? M, ¿cómo se llamaba, chicos? Así es, circuncentro del triángulo. Este es el circuncentro. Claro, porque equidista de A, B y C. Pero por el momento quiero que sepas que este segmento es igual a este segmento, igual a este segmento. O sea que el teorema dice que BM es la mitad de AC. ¿Teorema válido para qué? Para el triángulo rectángulo. ¿El recíproco de este teorema será válido? Sí, el recíproco es válido. Por eso que yo aquí, por ejemplo, estoy colocando una nota donde acá no me dicen que el triángulo es rectángulo, solamente un triángulo en el cual voy a ubicar el punto M, que va a ser medio de AC,
pero con la condición de que, mira, hijo, mira. Acá. BM, AM y MC son iguales. Si en un triángulo te dicen que ese segmento que acabo de trazar, la mediana, mide igual que estos dos que están aquí en la base, ahí está. Si los tres miden igual, ese es el recíproco del teorema. El ángulo B va a ser 90 grados. O sea, estos tres segmentos miden igual solo cuando el ángulo es 90 grados. Eso es fácil de demostrar. Si tú colocas aquí alfa, alfa, y acá colocas beta, beta, suma los ángulos, alfa más beta te va a salir 90. O sea que esto es 90 grados. Entonces vamos a colocar al ángulo ABCT también. ¿Y ese ángulo cuánto debe ser, chicos? 90 grados. ¿Está bien? Acá. Ese es el teorema de la menor mediana en el triángulo rectángulo. Entonces, cuando a ti te pregunten, muchachos, ¿qué es lo que se traza siempre en el triángulo rectángulo? La mediana relativa a la hipotenusa. ¿Está bien? ¿Qué es lo que se traza en un triángulo isósceles? La alturita. Ahorita vamos a ver, para reforzar eso, teoremas adicionales, unos teoremas que se va a ver, que de todo alumno debería conocer. Esto es lo elemental. Hasta esta parte, hasta acá, hasta el teorema 5, son los teoremas que todo alumno debe conocer. La congruencia de triángulo, resumen, postulado, LAL, teorema, ALA, teorema, lado, 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 el corolario, quiero que se acuerde más para el triángulo rectángulo, hipotenusa, cateto. ¿Está bien? Y luego los teoremas. El teorema de la bisectriz, y la bisectriz era un eje de simetría. Teorema de la mediatriz, y la mediatriz era un eje de simetría. Teorema de los puntos medios y teorema de la base media. Y teorema de la menor mediana en el triángulo rectángulo. Ahí está. Por favor, eso debe estar en tu chip. No te olvides. Eso es lo que voy a usar para la resolución de los ejemplos en esta clase.